después desaprobar porque no estoy de acuerdo en general. Entonces, yo creo que primero deberíamos tratar lo general y después los casos particulares. Pero en este caso específico lo plantea. ¿Y cómo? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces tengo que oponerme en lo particular para después hablar sobre lo general. Es decir, yo no estoy en desacuerdo con que el equipo completo o que se haga primero el de la titular y después, pero es una cosa. Bueno, por eso no. Yo creo que es mejor hablar primero sobre lo general y luego ir a los casos particulares. Nos entró en tema. Primero tratemos el tema Shapiro porque yo como asociación gremial planteé puntualmente ese caso. No me voy a meter con la decisión del jurado. Me parece que si no entramos en un berenjenal que no nos responde. Y me parece que es el caso Shapiro específicamente. Bien, en ese caso yo planteo la votación del trabajo de la comisión. Después de ahí en más el debate que se genere, pero yo planteo como moción el trabajo de la comisión. Porque lo trabajamos y fue bastante complejo. Claro. Me parece que, bueno, más allá de eso, si yo planteo eso como moción, después de ahí más se plantea el debate. Y que en esa moción entre la modificación del llamado primero a Shapiro, si vamos a estar hasta las 5 de la tarde en nuestro tema, a Shapiro y a la profesora Lansing, como titular, al concurso, al concurso. Que en realidad es lo que yo, o sea, el convenio adoptivo que firmó el acuerdo, que firmaron los gremios, contempla que en esa cátedra, como todas las cátedras tienen un no tengo ningún por problema. eso es, Entonces, a mí lo que me importa es la protección de... Votamos por cátedra Shapiro específicamente por la positiva. Con la recomendación. Pero esto puso general. No, pero hay que la votar eso. primera Shapiro. Bueno. Negativos. Por la negativa. Abstenciones. Sí. Se haga en un lugarcito, está ahí. Se aprueba. Y viene ahora la segunda moción de Molina, que es aprobar en total. El trabajo de la El trabajo que se hizo en la comisión fue bastante pesado. Vamos a por la positiva. Vamos a discutir primero. No, yo dije, por eso yo lo planteé. Nosotros también. O sea, dije ponerlo en debate eso. No hay moción de hoy. Yo planteé de votarlo, Por eso es moción de votación. Se vota. ¿Se vota por la positiva? Por la positiva de votar. No, claro, yo dije que se vote lo trabajado en comisión. ¿Pero cómo vamos a debatir? Le acabas de decir que íbamos a debatir primero Shapiro y después lo otro, y No, Molina ya había hecho había eso. una moción que establece el profesor, que es consejero, dice esa moción. Entonces tenemos que votar la moción de orden. Claro, porque es una Entonces no moción estamos de orden. votando La que se moción apruebe es esto, votar estamos sobre si votando vamos a votar. que se pueda votar la aprobación ahora. No. Lo que está diciendo el profesor es que se vote lo trabajado en la comisión. Entonces tenemos que votar la moción y después ver, de acuerdo a esa votación, si se vota o no. Pero estoy hablando de la positiva de la comisión. No, la positiva es de la moción de orden. La moción de orden. Pero es moción de orden. Ahora no vamos Se a vota. votar lo que trabajó la comisión si primero no hablamos. Él está proponiendo que hagamos eso directamente y ahora vamos a votar Igual eso, no sé pero si no vamos a propuso votar eso. directamente. Vos propusiste que se vote. Nosotros queremos hablar sobre el tema. Yo dije eso, Yo le propongo, Nosotros queremos discutir. No, yo dije que yo propongo si es viable porque esta es Parte de la le pido la palabra, profesor. Yo lo dije. Sí. Sí, Le cerrá comentaba a porque ya Carmen Molina, pasás a otro propongo primero acompañando la moción de Carmen Molina, lo que propongo a la vez es primero intercambiemos pensamientos, actuaciones de la comisión y después pongamos a consideración, pero la moción se sostenga a posterior. La votación de la moción. Pero entonces acá hay un cambio. Disculpen, pero siempre que se plantea una moción, la moción lo que hace es poner una votar. moción. Sí, No, lo que- abrir el debate, No, ¿sí? No. Excepto que sea moción de orden. No. Moción de orden. es cierto, Se es cierto. vota. La propuesta de la
moción de Yo puedo presentar una contramoción de que no se Yo quiero vote. una moción de desorden. Entonces abrimos el debate a la problemática de la comisión. No, problemática no, a la que Y trabajamos. no, problemática. Problemática. Irma Sousa tiene la palabra. Bueno, tengo algunas objeciones muy importantes para el listado. El primero es que yo no veo pluralidad en este listado de docentes que están propuestos como jurado. Encuentro que hay una repetición enorme de los mismos docentes, que son los mismos titulares, además que se repiten en casi todos los jurados, lo cual me apena profundamente porque creo que no se está considerando la gran cantidad de profesores concursados, adjuntos que hay dentro del departamento y que tienen derecho para participar y que tienen la misma idoneidad para participar que el resto de los profesores. Por otra parte, tengo también, me sorprende encontrar tantos profesores jubilados dentro de las propuestas, porque si bien estoy totalmente de acuerdo con los profesores, no cuestiono para nada su capacidad, agradezco todo lo que han brindado a la institución, pero me parece que en este momento que necesitamos tanto los profesores antecedentes para nuestro currículum, creo que los profesores que están en actividad son los que más necesidad tienen de eso, porque ahora se está pidiendo. Tenemos el CBAR, nos ha acuciado con presentar antecedentes sobre actuación en jurados, sobre muchas actividades que antes no se pedían. Entonces, en este caso creo que es preferible, por lo menos desde mi criterio, privilegiar a los profesores que están en actividad para que puedan acceder a esos antecedentes que les son necesarios para todas sus presentaciones. Esas son dos cosas en general que veo que realmente me decepcionan, porque creo que no se ha pensado en todos los profesores que están en condiciones, y me parece que esto es reducir las posibilidades de ser jurado a un grupo. Ustedes lo observan, es una repetición de los mismos profesores en casi todas las postulaciones. Pablo. Yo. Primero, los concursos se aprobaron un poco antes del fin del año pasado, ¿no? Si no me acuerdo mal, por noviembre, octubre, por ahí. Diciembre. Bueno, tuvimos que esperar hasta que estemos sobre la campana, porque ya el rectorado estaba estaba pidiendo que ya pasen todos los jurados de los concursos para empezar a tratarlos acá como consejo, más allá de que se pudieran no estar elaborando en las oficinas. Nosotros como consejo tuvimos que esperar hasta la semana pasada o la anterior para tratar todo junto, así muy apuradamente. Y además nosotros como estudiantes, como suele pasar en estas cosas, quedamos como un poco rezagados, o mejor dicho, relegados, porque nos alejan de la discusión que se está dando, porque acá en la comisión no se terminó de discutir la lista de los jurados, sino que se hizo afuera de la comisión y después se llevó a la comisión, lo hicieron entre los docentes y nosotros nos quedamos siempre al margen, y no siendo algo tan sensible en el departamento, y siendo además que nosotros demostramos seriedad al laburar y demostramos por lo menos interesarnos. Seguramente con los concursos nosotros es la primera vez que vemos concursos y muchas veces vamos a poder quedar sin saber muy bien qué es lo que está pasando. Puede pasar, pero igualmente nos dejaron al margen y nosotros acá no podemos